tú lees un periódico y puedes quedarte con una información parcial. Aquí no, tú si entras en un blog es porque te interesa leer lo que esa persona está escribiendo y lo lees pues seguramente íntegramente, ¿no? íntegramente. Es decir, que todo se resume en que somos los dueños de la información, somos los propietarios de esa información. Nosotros somos los dueños y nadie nos dice si nos lo va a publicar o no. No hay que esperar a que un medio de comunicación lo recoja. Nosotros metemos la información y se difunde, ¿vale? Y por último, ya te lo juro que acabo, esto para los políticos debería ser oro puro. Yo entiendo que es algo que es importantísimo para los partidos políticos y para los que formamos parte de la vida política. Porque además, estar en las redes sociales es detectar las verdaderas inquietudes y las necesidades que tienen de verdad los ciudadanos. Yo tuve una experiencia en la que me enganché al Facebook, como muchas otras personas, y de repente, bueno, fueron tales los cúmulos de información que me llegaban de muchas cosas personales, de peticiones, de no sé qué, que dije, se acabó. Mi vida no puede girar en torno a Facebook. Y lo he dejado durante muchos meses. Y al cabo del tiempo me di cuenta de que algún partido político presentaba mociones en el Pleno porque alguien las había escrito en una red social y evidentemente pues me tuve que ceder y volver otra vez al Facebook. De esta manera lo hago de manera más limitada y no tan concentrada, pero entiendo que hay que estar en las redes sociales, que las inquietudes que se mueven en la red son muy interesantes para la clase política y creo que hay que tener en cuenta que los políticos, en primer lugar, no tratemos de desembarcar como el desembarco de Normandía, porque eso se nota, se huele, o sea, se palpa, ¿no? Se sabe cuando un político se lo cree, cuando es cierto o cuando genera su propia información y cuando no. Entonces, creo que tiene que ser de una manera progresiva, aunque me parece también importante y legítimo que haya políticos que no gestionen directamente su perfil, se lo gestione otro, pero entienda que es importante para la vida política el que tiene que tener un perfil, que se lo crea, aunque no lo gestione, pero que se lo crea. Hay otros que ni siquiera se lo creen y ni siquiera lo tienen. En segundo lugar, que nuestro público objetivo es tan válido como el que hacemos en las campañas de las elecciones. El público de la red es tan objetivo como el resto. En tercer lugar, porque creo que la red es muy democrática. Y en cuarto lugar, y ya en último, que no todo el mundo que nos interesa está en el mismo sitio. Muchas gracias, Elena. Toma la palabra Juan Martín, el representante de Junta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza. Sí, muchísimas gracias. Y lo primero de todo, agradecer a Carlos, que creo que está por allí, que hace poco me desvirtualizó y no sentí nada, además. Eso fue lo más sugerente de todo, es que me vio, nos presentamos, me dijo, te acabo de desvirtualizar. Yo dije, no he sentido nada, esto no me gusta, esto empieza mal. Pero después, a lo largo de la conversación, fue muy grata y la verdad es que interesante. Empiezo dando las gracias porque yo creo que Carlos es una de las personas que en este momento en las redes sociales aragonesas tiene una mayor llegada, porque tiene una cosa que me parece muy importante, que es ubicuidad. Está en cualquier sitio y en cualquier momento. Y no prejuzga los contenidos de lo que hay, sino que se mueve de forma libre, que yo creo que es una de las principales características en este momento de las redes sociales, desde mi punto de vista. Y no voy a hablar en principio, en unos primeros minutos, desde el punto de vista de un usuario, y después voy a hablar desde el punto de vista de un responsable político de una organización política. Desde el punto de vista de un usuario, yo empecé en Facebook, la verdad es que es inescindible. Llega un momento de tu vida que, como decía Elena hace un momento, es inescindible tu vida personal de tu vida política. Por tanto, no voy a hacer el distingo porque nadie se lo va a creer, mi mujer tampoco, porque casi no me ve en casa, entonces tampoco se lo creería. Es inescindible. Yo empecé con las redes sociales hace 1 año y mucho, casi 2 ya. La verdad es que te va atrapando porque la capacidad que tiene de contagio, de llegar información, de inputs, outputs, en los dos sentidos, el pedir participación y poder recabar posiciones, también te lo está pidiendo todas las personas que tienes agregadas. Cuando tienes un número importante de personas agregadas al perfil, te das cuenta de que lo primero que tienes es que decidir. Es que decidir si quieres un perfil de usuario o un perfil con admiradores.
Eso en el caso de Facebook, que es la red que yo más utilizo, casi con exclusividad. Yo decidí personalmente tener un perfil de usuario porque creo que es lo más fresco, lo más cómodo, lo de mejor llegada, lo que me permitía a la vez poder tener en un mismo bloque tanto a personas que no conozco y que tienen alguna afinidad personal conmigo por razones políticas, culturales, de partido, personales, amigos, familia, y me permitía frescura, rapidez, capacidad de llegada muy rápido, cosa que con un perfil de admirador es más difícil conseguir. Luego, porque conceptualmente no me gusta el término admirador. Para mí es difícil que alguien pueda admirar a un político. Se puede admirar a un filósofo, se puede admirar a un deportista, se puede admirar a una persona de letras, pero en política es difícil encontrar una persona a la que admirar. Ojalá, yo todavía no he encontrado una persona a la que tener como referente y admiración. Tengo personas a las que valoro mucho en el día a día de la actividad política, porque me parecen personas de gran valía, pero hasta el punto de conceptualmente definirme como admirador, no. Y esta es la realidad. Ese es un primer planteamiento personal, ¿no? ¿Qué he encontrado yo en las redes sociales? Pues en las redes sociales he encontrado una cosa que es lo que más me entusiasma, que es libertad. 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 La posibilidad de poder elegir la información, de poder suministrarte a ti mismo los contenidos de la información, la posibilidad de poder contrastar información aunque sea falsa. ¿Y por qué utilizamos nosotros tanto en Chunta Aragonesista las redes sociales? La verdad es que utilizamos muchísimo las redes sociales. Pues porque nos permite, como partido de un perfil claramente territorial y teniendo una fuerza política que desde luego no es ni la del Partido Socialista ni la del Partido Popular, nos permite tener canales de información alternativos. Yo en esta charla de hoy voy a intentar ser lo más sincero que pueda porque creo que como experiencia es una experiencia más. Creo que es muy importante que todo el mundo sepa para qué utiliza las redes sociales Chunta Aragonesista. Chunta Aragonesista utiliza las redes sociales para divulgar su posición política y para que la gente la conozca y para saltarse los canales informativos habituales, es decir, los del medio de comunicación escritos, los de los medios de comunicación televisivos y radiofónicos. Intenta, evidentemente, aportar su propia visión y que esa visión llegue directamente a las personas que le interese leerla o escucharla directamente sin intermediarios. Y esa es una de las razones de fondo. Esa es la razón fundamental. Fundamental. Mi experiencia me está demostrando que al principio, cuando se empezaba a hablar de todo esto, yo oía una expresión, el marketing viral y la velocidad de creación y de crecimiento viral dentro de la propia red, y la verdad es que observabas esa realidad con cierto escepticismo, pero la realidad es que no es así. La capacidad de propagación que tiene la red en este momento es enorme. Yo no me quiero referir a la campaña de Obama, que la campaña de Obama fue un ejemplo, el primer inicio, pero la campaña de las elecciones en el Reino Unido ha sido espectacular, para el que haya querido seguirlas en las redes sociales. Espectacular, absolutamente espectacular, porque el nivel de llegada de la información era tremendo. Segunda cuestión que me interesa resaltar. ¿Por qué Facebook? ¿Por qué Twenty? ¿Por qué este tipo de perfiles y no otros? O sea, este tipo de redes y no otras. Pues porque buscamos determinado target, porque buscamos personas de un determinado nivel de edad, porque buscamos llegar a público joven, a público que está interesado, a personas que están interesadas en la información directamente sin tratar en bruto, y porque estamos buscando personas que tengan inquietud, la mente despierta, ganas de comparar, ganas de criticar, ganas de participar. O sea, ganas de expresar su libertad en el máximo de los niveles, es decir, en la interacción con un representante político. Directamente. Ha habido noches últimamente que he llegado a tener hasta 16 personas en chat a la vez. Por eso entendía lo que decía hace un momento Elena, a la vez. Evidentemente no puedes llegar a contestar a todo el mundo, pero sí que puedes llegar a ir contestando los mensajes que te van llegando. Yo reconozco que estoy enganchado, tengo ahora mismo conectado al Facebook en esta BlackBerry, estoy enganchado en el buen sentido de la palabra, quiero decir, yo contesto habitualmente a todas las personas que van interviniendo y que van entrando en mi muro en el Facebook. La tercera cuestión, y veo que voy a tener que cortar mucho, la tercera cuestión y muy rápidamente. Y este yo creo que es otro de los elementos cruciales y es nuestra voluntad de utilizar la red. Utilizar desde el punto de vista de que nosotros lo que queremos es crear una red dentro de la red. Nosotros lo que queremos utilizar es
La red